¿Qué tal? ¿Cómo están? Otra vez aquí con ustedes, saludándoles y pues aquí continuando, ¿verdad? Con estos episodios que son interesantes y que pues creo nos ayudan a seguir descubriendo esta mente suprema, esta mente que va mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Y bueno, queremos decirles que pues seguimos contentos de estar transmitiendo con ustedes todo esto. Somos los Jaras, acuérdense, Jara y Yayi, aquí disfrutando de este tiempo junto con ustedes. Pues me alegra saludarles nuevamente y gracias por seguir aquí queriendo compartir con nosotros las cosas que Dios da, porque creo que esa es la finalidad, ¿no? Edificarnos todos con lo que Él nos da. Y bueno, hoy vamos a tener la segunda parte del episodio pasado, No hay nada malo para Dios. Para Dios. Y vamos a aclarar varias cosas que sentimos nosotros que se quedaron como inconclusas. Exacto. Un poquito, ¿no? Sí. Y les vamos a dar forma ahora, ¿no? Porque es importante asentar bien todas las cosas que vamos descubriendo. Yo quiero decirles que las cosas que estamos hablando están fundamentadas, están estudiadas, basadas en textos originales. No somos expertos en esos idiomas, ni mucho menos, pero sí recibimos instrucción de gente que lo es, que lo está y que conoce ese tipo de escritos antiguos, porque en la Biblia hay registradas muchísimas cosas, pero también existen otros libros que son, digamos, de tinte histórico, pero que registran muchos sucesos, que registran lo que es también la cultura y el trasfondo judío, que es fundamental para poder entender la mayoría, o si no es que todas las cosas que se hablan en la Biblia. La Biblia está rodeada de elementos, digamos, ¿no? Que cuando se estudian esos elementos, además de la Biblia o partiendo desde la Biblia, se puede ver mucho más allá de lo que se ve simplemente en una traducción en el idioma nuestro, por ejemplo, ¿no? Claro, es que, como dices, lo que buscamos es entender un poco más lo que las traducciones nos ofrecen, porque evidentemente pues son traducciones y al ser traducidas, bueno, pues sabemos que se tienen que adaptar a la cultura, a la época, a todo lo que nos rodea, y es importante entender qué se quiso decir en un principio, ¿no? Porque eso nos ayuda más a practicar y a desarrollar una vida basada en lo que Dios pensó. Porque saben que muchas veces podríamos estar creyendo o practicando incluso costumbres que vienen de la Edad Media, de la época de las indulgencias, de la Inquisición. Exacto. O sea, toda esa ideología, porque no necesitamos tomar en cuenta que la Biblia fue traducida pues al alemán, al latín, ¿no? Y del latín se salió al griego. Ha habido varios. Al griego, pero no al griego original. No. Entonces, bueno, en fin, lo que quiero decir es que nuestra traducción al español no fue ni siquiera la primera, o sea, no fue extraída del hebreo. No. Nuestra traducción fue extraída mínimo del alemán, el inglés y el latín, y después tal vez el español o cosas así. Pues sí, porque está, por ejemplo, la Reina Valera, ¿no? Es la primer Biblia que se traduce al castellano y seguramente viene de latín. Uh-huh. Entonces, claro. Y
porque pues ellos no conocían el idioma alemán, en fin, y es lo que tenemos, ¿no? Ajá, sí. Es lo que hay. Ahora, no está mal, No. Son traducciones que nos han ayudado a ir entendiendo, pero es bueno ir al original. Exactamente, a eso iba. Bueno. Gracias a Dios podemos acceder a los originales, y como decías, no como expertos en la materia, pero sí entendiendo un poco más allá de lo que tenemos, simplemente porque para eso es la Biblia. ¿Y cuál es la intención? Pues que podamos ver más claro todos, o al menos quien quiera escuchar y quien quiera aceptar lo que se dice, ¿no? Yo he tenido maestros que muchas veces dicen algo del original y cuando yo quiero objetar me dicen, bueno, yo te estoy diciendo lo que dice el original, tú puedes creer lo que quieras, ¿no? Claro. Eso se me hace muy ético, claro. Y yo lo he aprendido así. Entonces, bueno, es para que se sepa lo que dice el original, claro. Y cada quien puede creer o no. Incluso profesores judíos no se meten con el asunto de si ya vino Jesús o no. Ellos solo se limitan a enseñar lo que está en el Antiguo Testamento y listo. Ortodoxos, ¿no? Ortodoxos, exactamente. Entonces, ¿sí? Bueno, un breviario cultural, ¿no? De por qué. Entonces, como decías, estamos fundamentando todo esto y por eso queremos transmitirlo de esta forma. Ok. Entonces, en base a lo que hablamos el episodio pasado, que dijimos, una de las cosas que dijimos, no hay nada malo para Dios. De hecho, así se titulan nuestros dos episodios, ¿no? Exactamente. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué podemos decir categóricamente esto? Para la mente suprema no hay nada malo. Es decir, no hay una tragedia, no hay una desgracia, no hay no existe. ¿Por qué? Porque él es infinito, como hablamos, ¿no? Y entonces todas las cosas que suceden naturalmente, ¿no? En la vida por el movimiento, por el desarrollo, por la dinámica de la vida natural, todas las cosas él las ocupa, todas las cosas que nosotros vivimos, cualquiera que sea, a veces podríamos pensar, ¿por qué no las evita? ¿Por qué no me libera de este sufrimiento, de aquella cosa? Es que para él no es malo, porque finalmente si es una enfermedad, de todos modos nos vamos a morir. Si es un accidente, de todos modos nos vamos a morir. ¿Y qué ganamos con morirnos? Ay, pues la perfección, ¿no? Pues absoluta, sí. La plenitud absoluta, exactamente. ¿no? Entonces, por eso, empezando desde ahí, ¿no? Claro. Si queremos verlo así, porque para él nada lo espanta, porque sí o sí vamos a llegar un día en que vamos a dejar este cuerpo, porque él lo planeó así. Exacto. Y vamos a llegar a la absoluta y perfecta plenitud, que ni siquiera tengo palabras, ni imagino lo que realmente podrá ser esa transformación, ¿no? Ese cuerpo glorificado. Sí. Pero mientras estamos aquí, ¿por qué para él no es nada malo? Porque la palabra lo enseña en muchos lugares, pero vamos a mencionar solo uno, y es Romanos 8, 28 al 29. Y ahí ustedes léanlo, y sería muy bueno que lo leyeran en varias versiones, y con esta perspectiva que les vamos a dar. Y ahí la Biblia enseña que Dios dispone, hay una versión, la versión Dios habla hoy, me parece, ¿no? Y también la NBI. Ok, que dice la palabra dispone, que todas las cosas sean para el bien de quienes le aman y para el cumplimiento de su propósito. Ahora, ¿cuál es ese propósito? Lo dice el versículo 29, para ser conformados a la imagen de Jesús. O sea, el objetivo por el cual vivimos, nacimos, fuimos salvos, conocimos a Dios, vivimos todas las cosas que vivimos y aún antes de conocer a Dios, vivimos muchas cosas que nos llevan finalmente a este objetivo, a cumplir este objetivo suyo, es para que seamos conformados, es decir, para que podamos experimentar la vida que Jesús nos vino a enseñar, la vida verdadera. Claro. Aquí el término es, o por qué nos estamos basando en este texto
para decir que no hay nada malo para Dios, porque al principio dice, Dios dispone. Uh-huh. Aquí hay algo que a lo mejor nos va a causar un poco de shock en nuestra mente, porque vamos a decir, ¿cómo es que Dios dispuso esto? ¿Cómo es que Dios dispuso lo otro? ¿Cómo es que Dios? Pues es que para Él no hay nada malo. Uh-huh. El problema es para nosotros como humanos, que tenemos emociones humanas, que tenemos Uh-huh. sentimientos humanos, y que eso nos hace ver o sufrir o estar en una condición donde el alma o la parte del ser humano que se conoce como alma tiene estas impresiones, y por eso sufre el ser humano. Pero Dios no piensa igual que nosotros, Uh-huh. lo decíamos al principio, ¿no? Entonces, bueno, Dios dispuso. Uh-huh. Este es el punto, que Dios dispuso que todas las cosas que podamos experimentar nos lleven precisamente a lo que tú acabas de decir, a ser conformados o a ser de la misma esencia o a ser de la misma naturaleza uh-huh. que Jesús tuvo. Así es. Aquí en la tierra. Y cuando nosotros podemos entender esto y cuando nosotros podemos vivir estas uh-huh. cosas con esta perspectiva, pues las cosas cambian. Así es. Porque incluso los discípulos de Jesús, al estar cerca de Jesús, por ejemplo, uno de ellos, Juan, el apóstol Juan, que se conoce o era hermano del otro discípulo que fueron conocidos como los hijos del trueno, parece ser que Juan experimentó una transformación al estar cerca de Jesús. Es decir, cuando nosotros vamos siendo conformados, vamos teniendo una transformación, y esa transformación nos ayuda a entender por qué vivimos ciertas cosas. Uh-huh, así es. Y a dónde nos lleva Dios con todas las cosas difíciles que podemos vivir. Así es. Por ejemplo, en nuestro caso, que se murió nuestra hija y sufrimos, claro que sufrimos y lloramos y todo eso, pero a la postre pudimos entender de qué se trataba esto. El propósito. El propósito, porque pues bien pudimos haber dicho, tú pudiste haberla salvado, tú pudiste haber evitado, pero no fue así, simplemente sucedió. Fue una circunstancia que tuvimos que vivir para darnos cuenta de lo que Dios tenía para nosotros más adelante. Y no es que Dios sea malo al no dejar que nuestra hija no viviera. No. Entonces, bueno, es algo que Dios nos va ayudando. Así es. Y todo eso que tú has hablado de por qué para nosotros sí es grave y como lo que dijiste, uh-huh. nos va a causar un shock, cómo es que Dios dispone, permite todo esto, se debe precisamente a lo que hablamos también de la limitante. Así es. La limitante con la que Dios creó a Adán. Lo que dijimos que ocasionó todo y que sí fue Dios. Yo no estoy diciendo, quiero aclarar, yo no estoy diciendo que Dios hizo que Adán tuviera envidias, no. Que Caín matara a Abel, no. Que no. Aclaro, es una limitante y ahorita vamos a explicar de qué se trata, ¿sí? Esa limitante es lo que vivimos hasta el día de hoy. Por eso vemos las cosas diferentes a como Dios las ve. Claro. Ajá. Entonces, la limitante consiste en que Dios dejó al hombre con una, digamos, autonomía ética. Así es. O sea, Dios lo creó y no lo hizo un robot, ciertamente. Dios lo dejó con una capacidad. Así, primero estuvo como dormida, digamos, esa uh-huh. capacidad, sí. Mientras el primer tiempo en el jardín y lo que quieran, ¿no? Pero ahí estaba. Dios lo dejó con la capacidad de decir, esto está bien y esto está mal, pero no la practicaba, no la ejercía. No, porque todavía no había estado en una situación donde ajá. Él se diera cuenta ajá, de esto. Exacto. Por ejemplo, ¿no? Sí. Todo su ser estaba enfocado en Dios, fundido en Dios. Así es. Entregado a Dios. Así es. Entonces él no había vivido esto, no había experimentado eso. No se había despertado esta autonomía. Exacto.
Entonces, que también se puede entender como un conocimiento moral. Así es. O sea, ¿no? Lo que entendemos, eso es muy sencillo. Esto lo lleva a ya en el momento en que se da cuenta y despierta se despierta esto en él, lo lleva a una independencia de Dios, pero de una manera consciente. Sí. Porque Dios le había dicho de esto, no busques tener una experiencia del bien y el mal. Así es. No busques, yo lo estoy parafraseando, no busques desarrollarte por medio de tu conocimiento moral. Así es. Porque entonces te vas a independizar de mí, te vas a independizar de estas maneras de pensar, de estas maneras de ver, y vas a tomar decisiones y vas a tener consecuencias de esas decisiones. Y obviamente que cuando empezamos a entender todo esto que acabas de explicar, pues obviamente esto, ¿a dónde llevó, a dónde condujo a Adán? A una mala percepción de Dios. Claro. ¿Me explico? Uh-huh. Porque ahí es en donde entramos con este dilema o esta interrogante uh-huh. para decir, ¿y por qué Dios permite uh-huh. esto? ¿Y por qué Dios permite? Uh-huh. Pero esta es la consecuencia, una mala percepción de quién es Dios. Así es, ese es el meollo. Entonces aquí entramos en este punto en donde Adán empieza a tener una mala percepción de quién es Dios y por eso se esconde de él cuando está en el jardín, en ese momento que viene Dios a charlar con ellos, ¿no? Uh-huh. Ya se le olvidó quién era Dios. Y cómo era Dios. Uh-huh. Por eso se esconde. Uh-huh. Y por eso empieza lo que decíamos hace un momento, empieza con su autonomía, ¿no? Uh-huh. Empieza con su independencia y en lugar de decirle a Dios cometí un error, o sea, uh-huh. Hice algo de lo que tú me dijiste que no hiciera, en lugar de llegar con él con este argumento, él empieza a querer solucionar el problema y crea, digamos, lo que está escrito, ¿no? En la metáfora de uh-huh. que teje hojas de higuera y se cubre, es decir, quiere lavar su error él mismo. Así es. Quiere lavar su confusión él mismo. Se quiere quitar esa condición por sí mismo. Y quiere como regresar el tiempo, como uh-huh. luego decimos, ¿verdad? El hubiera no existe, pero bueno, yo creo que Adán lo inventó, ¿verdad? él quiere retroceder en el tiempo y seguir dependiendo de Dios, pero esa era la limitante, así ¿no? Así es. Esa era la situación que lo iba a llevar a descubrir algo que no era, que lo vamos a hablar más adelante. Uh-huh. Ahora, nada de esto se sale de la mente suprema, por supuesto. Todo esto fue dispuesto, planeado, calculado por la mente suprema. Así es. Ajá, porque desde el momento en que le deja esa limitante, la mente suprema sabía que en algún momento esto se iba a dar, ¿sí? Entonces, se da y ahí es donde Adán se da cuenta, dijimos, ¿no? Que estaba desnudo. Así es. Desnudo es esto. Ya se le había olvidado cómo era Dios y tenía una mala percepción de Dios. Así es. Ahora ya le tenía miedo, ya decía que estaba enojado, y cosas que jamás la mente suprema, jamás. Nunca, nosotros creemos que Dios se enojó porque Adán se esconde, pero no vemos en el relato una actitud de Dios como de enojo o de ira. Y lo que decías, él calculó esto y por eso llega con esa actitud a preguntarle a Adán, ¿en qué condición te encuentras? Pero siendo gracia. Claro. Siendo gracia. Así es la gracia en esencia la que llega en ese momento a decir, ¿en qué condición estás? Y es que hasta nuestros días experimentamos ese venir de Dios a hablar con nosotros y a preguntarnos en qué condición te encuentras. Así es. Pero viene con esa gracia, no viene con una acusación, porque Él no es el acusador. Así es. Él viene con gracia, Él viene con su misericordia a quitar de nosotros esa miseria y Él viene a
a ofrecernos las pieles del Cordero Así que fue es. inmolado antes de la fundación del mundo. Así es, así es. Eso es la mente suprema. Esa es la mente suprema. Y entonces, esto que estamos hablando, esta limitante, es decir, esta autonomía o esta independencia que el hombre conscientemente decidió ejercer, esto es lo que la Biblia llama pecado. Así es. Esto, en esencia, esto, que ya dijimos que traducción más apropiada es errar en el blanco. Ahí, cuando Adán y nosotros actuamos con nuestro propio conocimiento, con nuestras independencia, ¿verdad? No nos vamos a, a someter a la voluntad de Dios, sino que actuamos de alguna manera independiente, estamos errando en el blanco, porque estamos actuando de una manera que no somos, claro, que no es nuestra hechura ahora, ¿no? Entonces, ¿qué es errar en el blanco? Errar en el blanco es no tener la norma justa de Dios. Eso es muy fuerte, ¿eh? Sí. Es no tener esa sabiduría. Esa justicia. Perfecta. Exactamente, Uh-huh. sin variaciones, porque se dice por ahí que él no tiene variaciones. Así Entonces, es. Errar en el blanco es no tener la norma justa con la cual vivir. Así es. ¿Me explico? Con la cual dirigirnos, con la cual tomar decisiones, con la cual desarrollar la vida cotidiana. Eso es errar en el blanco. Eso es el pecado. Eso es lo que la Biblia llama pecado. Claro que de esto, de no tener la norma justa de Dios, obviamente, se producen asesinatos, robos. Exacto. Pero por ejemplo, ¿por qué alguien asesina? Porque no está pensando como Dios piensa. Está basado en su ego. Eso es. Está basado en su ego y su ego está lastimado y llega a un punto de embrutecimiento que lo lleva precisamente a eso. Y de ahí, de no tener la norma justa de Dios, se derivan todas las cosas que nosotros conocemos. Así es. Que redundan o muestran la incredulidad y rechazo hacia él. Así es. Pero esto ya es una consecuencia. Exactamente. ¿Sí? No es la esencia del pecado. No es. No. La esencia del pecado es errar en el blanco. Totalmente. Nada más. ¿Sí? Entonces, fíjate qué padrísimo, ¿no? Porque fue Dios quien permitió que hubiera este error. Así es. Porque dejó a Adán en esa condición. Totalmente, sí. Fíjate cómo piensa la mente suprema, qué impresionante. Es muy fuerte, ¿no? Eso, ¿eh? Porque lo deja con ese error, pero él ya tenía todo resuelto. Totalmente. Todo. Aún antes, porque en Efesios dice, antes de la fundación del mundo, y la fundación del mundo es este momento del que estamos hablando, cuando Adán comete el error. Así es, sí. Ahí es la fundación del mundo. Entonces Efesios dice, antes de este momento, ¿sí? Dios nos había escogido para ser santos y sin mancha delante de Él. Esto es bien fuerte. Sí. Aquí hay que parar bien las antenas para entender la mente suprema. Bueno, tratar de entender la mente suprema y ver, porque no podemos decir, ay, qué chistoso, primero hace que Adán haga las cosas mal y ya luego quiere repararlas y no, a ver, no vamos a pensar con nuestra limitante. Como tradicionalmente se piensa, ¿no? No, vamos a ver la mente suprema. O sea, aquí se trata de ver como Él ve, de ver desde donde Él ve. Y digo, nosotros estamos hablando de algo mínimo, porque no podemos abarcar ni un 0,0001%, ¿no? Pero vamos a tratar de entender por qué Dios permite esto, por qué Dios hace o permite que le deja la limitante para que este hombre cometa el error. Número 1, Dios quería manifestar la gracia. Totalmente. Quería manifestarse como gracia. Así es. Y por eso llega como gracia a ese momento. Porque tú acabas de decir algo muy fuerte. Le ofrece
las vestiduras del Cordero. Así o sea, es. Desde el primer momento, por eso decimos que nunca se enojó y que nunca hubo separación con Dios. Así es. Porque desde el primer instante que el hombre comete el error, Dios viene a decirle, hay salvación de esto, hay un pacto, hay justicia perfecta. O sea, tú no la tenías y por eso cometiste este error, pero tú vas a llegar como raza humana, tú vas a llegar a una justicia perfecta. Totalmente. Que es la que sí alcanza mi estándar. Sí, lo que decíamos hace rato, sí llega a la norma justa. Exactamente. Hay una norma justa para ti, preparada para ti. Exactamente. Ajá. Entonces, porque yo no quiero que se piense que pues entonces si Dios planeó esto, entonces, y no es pecado la maldad, el asesinato, o sea, eso. Pues le voy a dar vuelo a la hilacha. Ajá, ¿no? O ¿para qué vino Cristo entonces? Exactamente. Ajá, entonces fíjate cómo el plan de Dios era manifestar la gracia y por gracia dar al hombre esa justicia perfecta. Así es. Que no podía venir de otra manera más que por medio de Jesucristo. Así es. Y por eso Él viene. Él viene a mostrarnos cómo es vivir la vida verdadera. Él viene a mostrarnos la verdad del plan original, la verdad de cómo Dios había diseñado que el ser humano viviera. Así es, sí. La verdad. Y ahora, por Jesucristo, porque Él dice que a Jesús lo hizo pecado y a nosotros nos hizo su justicia. O sea, ¿cómo hace Él el intercambio? Me impacta la mente suprema, porque planea todo esto y después hace que Jesús tenga el error y que nosotros tengamos la medida justa. Así es. ¡Qué impresionante! Totalmente, sí. ¡Qué impresionante! Y esto Él lo había planeado desde antes de la fundación del mundo. Yo quiero decirlo así, desde antes que pecaras, Dios te había dado justicia para quitar ese pecado por gracia. Desde antes que cometieras ese error y cometiéramos el error, Ajá. Dios por gracia había provisto la perfección, la plenitud, su estándar perfecto viviendo en nosotros, y eso solo fue por medio de Jesucristo. Pablo lo entendió. Para mí es muy sorprendente la capacidad que tenía Pablo para interpretar y entender pues todo lo que Dios es, porque también él dice en Romanos, ¿qué nos separará del amor de Dios? Ahí ya estaba entendiendo que el ser humano nunca pudo estar separado de Dios. Así es. Como a veces suponemos, ¿no? Que Dios ya no me quiere, Ajá. Que ya se enojó, como Adán. Exactamente. ¿No? Me escondo, ya Otra no vez busco. entramos en esta independencia y en esta autonomía que nos hace olvidar quién es Dios y que nos hace tener una mala percepción de Él. Así es. Por eso Pablo dice, es que nada nos puede separar del amor de Dios. Así o sea, es. Absolutamente nada. No. Y bueno, él describe todas las cosas que son imposibles que nos separen de él. Ahora, ¿por qué fue así? ¿Por qué no hacer las cosas desde un principio? ¿Cómo? A ver, ¿cómo? Pues que Adán hubiera seguido viviendo en el jardín y que desde el principio la justicia perfecta, etcétera, 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 ¿no? Y nadie hubiera cometido asesinato, ni su propio hijo, y todos seríamos felices y contentos, para siempre, tomados de la mano, brincando por todos lados, ¿verdad? ¿Por qué no lo hizo así Dios? Aquí viene algo muy interesante, porque tal vez yo les preguntaría, ¿por qué sabes que hay frío? Y la respuesta tal vez dices es, ¿por qué hace frío? ¿No? Porque está cayendo nieve. Mira, es muy fácil. Sabemos que hay frío porque hemos experimentado el calor. Así es. Sabemos de qué se trata estar en una temperatura agradable. Claro. Y cuando no estamos en esa temperatura, entonces decimos, hace frío. ¿Me explico? Es lo mismo. ¿Qué pasó con el hombre? Si se hubiera quedado solo en la vida del jardín, él nunca habría sabido
que existía como decíamos al principio, una limitante. Wow. ¿Me explico? O sea que él tenía que experimentar el error para valorar la justicia perfecta que se le iba a atribuir. Totalmente. Si no Adán no hubiera entendido yo me imagino el momento en donde Dios lo llama y todo, y habla con los dos, ¿me explico? Porque a veces pensamos que el diálogo que tiene con Adán y que Adán le dice es que la mujer que me diste, y la mujer dice es que la serpiente, pensamos que ese diálogo era de enojo, pero tan no está enojado Dios que entonces lo viste con las pieles. Y además ahí les revela a Jesucristo. Y ahí les revela Génesis 3:15. La justicia. Así es. Entonces él ahí no hubiera entendido la justicia de Dios si no hubiera salido nunca del jardín, si nunca hubiera llegado a ese errar en el blanco. Entonces él no sabría. Wow. ¿Me explico? Wow. O sea, nunca hubiera apreciado la gracia. No. Ni hubiera sido beneficiario de la gracia. No. Porque entonces ya perfecto, ¿no? Pues ya... No necesito la gracia. No necesito salvación. ¡Qué fuerte! Se dice, los ángeles no saben de esto. Así es. Nosotros sí lo sabemos. Sí, Pablo decía, los ángeles no saben. No saben de esto. Sí. Y es por eso que fuerte. Entendemos ahora por qué sucedió eso. El hombre tenía que pecar para poder valorar, darse cuenta de que necesitaba la gracia. Exactamente. Y de que se la otorgó Dios. Así es. Y entonces valorarla. Exacto. Wow, qué fuerte. Entonces, híjole, cuántas cosas para meditar y para estar de veras, es que esto es fuertísimo, ¿no? Es que la mente suprema se abre, o mi mente se abre ante la mente suprema y dices, wow, qué impresión. ¿Qué es esto, sí, no? No. Fíjate nada más el plan, ¿no? La limitante entonces es perfecta. El errar es perfecto, porque coloca al hombre en un punto para que sea consciente o para que pueda detectar o darse cuenta de que la mente suprema es gracia. Así es. Es gracia infinita. Total. Y entonces, gracia infinita toma forma humana. Sí. Y entonces atribuye la justicia perfecta al hombre, y gracias a este error, a esta limitante, el hombre lo puede apreciar. Totalmente. Y podemos decir, nunca hubo separación. No, claro que no. Entonces, el pecado original, aquí tenemos que cambiar un poquito la idea. Porque el pecado original entonces no es que yo nazco con un enojo. ¿Una maldición? O una maldición sobre mi vida. No. Entonces yo nazco y Dios no me quiere ni ver. No me quiere ni ver. No es así. Y que entonces, claro, tiene que venir Jesucristo a mi vida y darme su espíritu para hacerme una con Dios. Totalmente. Pero eso es por amor. Y por gracia. No es porque Dios me aborrezca. No. Es porque Él lo hizo todo por gracia. Es que si Dios nos hubiera aborrecido, nada más hubiera dicho, desaparezca. Y ya. Y no vino, o hubiera venido como juez, y claro. No vino como juez. Claro. Él dijo, yo no vine a juzgar, yo vine a salvar. Totalmente. Entonces, qué impresionante. No hay tal cosa como una maldición transmitida con la que nacemos, pero sí nacemos con la limitante. Exactamente. Para darnos cuenta lo que no somos. Y darnos cuenta lo que recibimos. Exacto. Cuando Él nos trae esa conciencia de lo que Él nos quiere dar. No soy asesino. Wow. No soy adúltero. Wow. No, o sea, no soy. Es que la gracia nos pone en este plano de entender y de tener esta conciencia de decir, no soy esto. ¿Y sabes qué? Mira, ahorita que lo estás diciendo me pega tan fuerte, porque entonces esto es lo que Dios dijo, lo que la mente suprema dijo en el Sinaí. Por cuanto yo soy tu Dios, tú no vas a ser un asesino. Son promesas. O sea, empezó desde ahí
Por cuanto yo soy tu Dios, tú no vas a buscar otros dioses. No. Por cuanto yo soy tu Dios, tú no eres adúltero, tú no eres ladrón, asesino. tú no eres, aunque habrá gente que alguna que otra vez lo practique ciertas cosas, pero Dios está determinando, no es eso lo que eres en esencia. Porque vive en una confusión. Así es. Pero Dios proyectando desde ahí, la mente suprema proyectando desde el Sinaí, diciendo, es que hay una justicia perfecta que va a ser atribuida al hombre por gracia para que el hombre vea lo que es. Totalmente. Pero para llegar a eso va a tener que vivir lo que no es. Así es. Porque si no, no lo va a poder. Así es. Guau. ¿Cómo adoras? ¿Para qué? Pues sí. Si ya tengo todo. Pues sí. Tú no me diste nada. O bueno, tú me lo diste todo. Pues gracias, qué padre y ya, ¿no? Pues ni gracias. Igual. Ni gracias, porque pues te la pasas con esa inconsciencia, ¿no? Eso, qué impresionante. Wow. No, la mente suprema es suprema. Nos voló el cerebro, ¿no? De veras que sí. Sí. Pues yo espero que con estas cosas haya quedado más claro. Un poco más claro, sí. Todo y que podamos de verdad ser despertados a esa realidad y no estar diciendo, es que soy lo peor, es que no, es que no soy eso. No soy eso, exacto. No soy eso. No soy eso. Lo vivo así, pero tengo la oportunidad de ir hacia mi justicia perfecta, Jesucristo, y entonces ser transformado. Y pues si te encuentras en una condición que ya sabes que no eres, pues solo pídele que con su gracia te haga consciente de eso para que puedas salir de eso, porque eso es lo que necesitamos, una revelación de la gracia para entender que no somos lo que estamos practicando y que tenemos la capacidad de vivir en esas normas justas. Así es. De Él. Porque así como Él vino a restaurar toda esta limitante y toda esta situación en Adán, bueno, en la raza humana, ¿no? Ahora lo podemos tomar de manera personal. Claro. Y vivir esa misma realidad. Claro. Wow. Y no te escondas de Dios. Nunca. No te escondas de Dios. Nunca creas que Él se enoja. Exactamente. Nunca. Si Él te viene a preguntar en qué condición te encuentras, pues díselo. Así es. Me explico, es tan fácil decirle, pues estoy en esto, estoy haciendo lo otro, no puedo salir de esto, por más que lo he intentado, no puedo. O a lo mejor ni quiero. Ni quiero, en algunos casos. Entonces Él te va a ayudar. Así es. Por gracia. Wow. Y por su norma justa a salir de todas esas cosas. Y te va a llevar a ser conformado a Jesucristo. Así es. Wow. Qué linda es la mente suprema. Wow. Pues bueno, quedamos, creo, haber explicado un poco más las cosas. Y bueno, seguiremos descubriendo cómo es la mente suprema en este nuevo podcast. Pues les mandamos un abrazo, que Dios los bendiga y estamos en contacto en el próximo episodio. Cuídense.